Es un placer saludarlos en una edición más de esto que se llama Sin Pelos en la Lengua, que por obvias razones, ustedes saben, estamos haciéndolo de una nueva forma, por medio de este Zoom completamente en vivo, pero como todos ustedes saben, este canal o esta entrevista, más bien dicho, de Sin Pelos en la Lengua ya tiene tiempo haciéndose por medio de tutorá.tv, así que para todas aquellas personas que quisieran ver alguna de las entrevistas que hemos hecho, que han sido varias con varios temas interesantes, pueden sintonizar tutorá.tv para ahí buscar nuestras entrevistas. Jajam, tenemos el día de hoy la segunda parte de la entrevista que hicimos hace 15 días atrás exactamente, hace 2 semanas, la entrevista que hablamos sobre si se puede saber las razones de lo que pasa en el mundo, las razones de los decretos de Dios o no. Cuénteme, por favor, porque según yo habíamos culminado con el tema y se había cerrado el tema de manera muy clara, y la verdad que sí me sorprendió el hecho de que usted me pidió una segunda vuelta, una segunda entrevista de este mismo tema. Quiero que nos explique a mí y a todas y a todos los que estamos presentes el día de hoy en este Zoom, cuál ha sido su inquietud por la cual decidió hacer una segunda parte de este tema. Ok, es muy buena pregunta. Entrando así, pero vi en los comentarios, en los chats que la gente mandó, que en el momento no lo había visto, de que hicieron unas preguntas que son importantes esclarecerlas o responderlas, y considero que es un tema de por sí muy delicado y polémico porque mucha gente tiene estas creencias, ¿no? Que llega, como dije, el pseudo cabalista y van y entonces vi 2 preguntas que fue las que te dije y que ahorita te pido que las hagas, que consideré que es muy importante esclarecerlas. Y aparte no terminamos, realmente es un tema un poquito extenso y muy actual. Entonces, por esas preguntas dije es mejor responderlas y que queden las cosas bien claras. Ok, Jajam, pues bueno, después de la explicación del por qué, a mí me gustaría entonces formular la pregunta número 1 para que todas las personas que nos están viendo y escuchando puedan tener conocimiento de la misma y que posteriormente usted pase a la explicación. Una de las preguntas que se formuló en el chat hace 2 semanas atrás fue que alguien escribió ahí que escuchó de un orador, de un jajam, no sé, escuchó que existen códigos secretos en la Torah. Y dentro de estos códigos secretos en la Torah aparecía el tema del coronavirus. Es decir, Jajam, usted y yo sabemos que todo, absolutamente todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar, todo está absolutamente en la Torah. Sin embargo, ¿qué tan real son estos códigos que después nos muestran y nos mandan por las redes sociales? ¿Habrá que hacerles caso o no? ¿Habrá que sorprendernos de ello o no? ¿Qué opina de los códigos secretos de la Torah y particular y puntualmente en el tema nuestro, el tema del coronavirus, que parece ser alguien ya encontró el código secreto? Bueno, ojalá que el que hizo esa pregunta, el que la formuló, ojalá que esté ahorita oyendo la respuesta, porque yo estuve explicando que hoy en día no hay profetas, que no existe eso, que alguien dé una razón. Nada más les recuerdo para los que no oyeron, bueno, los que no estuvieron en la sesión pasada, nadie tiene, ningún ser humano está calificado para decir, un ejemplo, tomemos ahorita el ejemplo del coronavirus, ¿no? En otras épocas son otras cosas también, lo que dicen, y decir, el coronavirus vino, Dios lo mandó por tal razón, porque hicimos tal cosa, X, no importa cuál sea la explicación. Nadie puede saber fuera de Dios y nadie está calificado. Eso realmente me sorprendió a mí, esa pregunta que hicieron de los códigos de la Torah, porque eso no tiene nada que ver con lo que expliqué. Ahí no es decir una profecía. Es decir, sí cabe el concepto, como dicen nuestros sabios, lika mide de lo remisabe oraita. No hay nada que no esté insinuado en la Torah por su profundidad. No significa que todos los códigos que digan son ciertos. Me refiero, hay cosas que sí, la Torah es divina, es inagotable su profundidad, y uno puede, por eso vemos que
en una palabra hay tantas explicaciones y coincide todo. La famosa, un ejemplo, lo voy a tomar como ejemplo, ¿no? La palabra emet, que es verdad, tiene tanto significado, no es nada más la palabra literal. Es decir, tiene aparte la forma de las letras, que son en 2 pies, que la verdad es sólida. Lo que suma, que son 441, que suma 9, y que se multiplicas cualquier número por 9, cualquier número lo multiplicas y vuelve a salir 9. Un ejemplo, ¿no? Metes del principio hasta el final, Aleph, Mem, Taf. Una verdad es cuando va todo su recorrido. Y un sinfín, ¿no? La palabra Met es Em y Met. El origen de la persona Em, la mamá, y las últimas letras Met, uno termina que fallece. Dice, la Torah tiene una profundidad inagotable. Y obviamente que sí cabe que haya letras, insinuaciones y puede haber códigos, pero esos códigos, los que sí son ciertos, porque también hay cosas que uno las acomoda, ¿no? También vamos a ser objetivos, digo, hay de todo, pero los que son ciertos que sí cabe totalmente, es algo impresionante la perfección que vemos en el orden. Si habla de algo que iba a suceder, se puede revelar cuando ya sucedió, no antes. De por sí no cabe antes porque tampoco no podías encontrar el coronavirus ni sabías que era eso. Entonces, por lo mismo, los únicos que dijeron el futuro son los profetas, que está escrito en las profecías de la Torá y demás. Y lo dije la vez pasada, hoy no hay profetas y nadie puede predecir el futuro. Entonces, no contradice al que se haya encontrado un código que figure coronavirus o cualquier otro suceso que haya. Si es que es un código no manipulado, bien hecho, quizás tomado con seriedad, me refiero no acomodado, sino con seriedad, que sí cabe, entonces eso se revela cuando ya sucedió, okay, no antes. No antes. La Torah sí, la Torah puede estar oculta de todos los secretos de la historia, pero ocultos. El único que lo sabe es Dios, que los ocultó, no un ser humano. Me refiero, grandes jamim descubrieron explicaciones y profundidad, pero cuando hablamos de futuro, si no, no habría libre albedrío. Es como ya lo hablé de la llegada del Mashiach. El Mashiach tal vez está oculta en la Torá cuando va a ser, pero Jacob lo pudo revelar. Entonces, el que dice, ese es repito el dicho que dije la vez pasada, que el que lo sabe no lo dice y el que lo dice no lo sabe. Okay. Si uno de verdad pudiera saberlo, Dios no se lo permitiría porque no se puede revelar. Entonces, no entendí la pregunta sinceramente y ojalá que me esté oyendo el que la formuló, porque eso no es ninguna contradicción. No estamos hablando ahorita de que no existen profetas, que no tiene nada que ver con la profundidad. No tiene que ver nada el tema de los profetas con el tema de los códigos. Sí, exactamente. Y aprovechando la pregunta, usted está mencionando que los códigos sí existen, pero que no se revelan hacia el futuro, sino que se revelan cuando las cosas ya sucedieron. Se revela el pasado nada más. No me quiero enfrascar mucho en este tema, Jajam, porque como bien dice, no va mucho con el tema de la conferencia, no va ligado tanto, pero ya que estamos hablando de él, me gustaría hacerle últimas 2 preguntas que a ver si puede en breve contestármelas. Número 1, usted mencionó que hay códigos que son reales y códigos que no son reales. ¿Nos podría explicar cómo podemos saber o cómo podemos nosotros hacer caso para ver cuáles sí son reales, cuáles no? Es decir, a nosotros nos llegan a nuestros celulares códigos. ¿Cuándo sí nos tenemos que sorprender y decir, wow, es un código? ¿O cuándo tenemos que decir, por favor, esto es un juego de alguien? Esa es una pregunta. Y si quiere contestarla y posterior hacemos la otra. Sí, contesto esta pregunta. Hay dos factores aquí. Una, cierto conocimiento y sentido común para entender que es algo verdad, que realmente tiene una secuencia y un sentido, no está acomodado nada más. Si alguien analiza, puede darse cuenta de lo que realmente es algo sorprendente y es, como dije, consecuencia, ¿no? Porque si no, uno dice cada 30 letras. ¿Y por qué escogiste 30 letras? O dice 7, tiene un sentido que 7, X. No quiero entrar ahorita en los detalles. Segundo, ¿de quién viene? Que si es de verdad, un jam muy respetable, que tiene conocimientos profundos
y puede llegar a ese nivel de descubrir, entonces para tomarlo con más seriedad. De cualquiera que le busca y así, no forzosamente. No dije, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no exista el concepto, que no tenga sentido. Sí existe en la Torá, que está todo, ¿cómo se dice? Voy a decir un término que usamos para la computadora. Está almacenada toda la información, ¿no? Claro. También en la Torá, que es algo divino, también está oculta toda la información. Todo lo que pasa, lo que pasó y lo que va a pasar. Sí. Y la segunda pregunta, creo que con su explicación... Me alegra que pensemos igual. Creo que con su explicación... Siri. Qué bien que Siri opina lo mismo que usted, Jajam. Sí, dice que se alegra que le pensemos igual. Bueno, okay. Quiero que no se confunda, ¿eh? Alguien diría... Esto es un ángel que se metió y que opinó para demostrar. No, es una señal, Jajam, es una señal del cielo. Bueno, quería hacerle la segunda pregunta, pero creo que ya está contestada con la respuesta de la primera, porque la segunda pregunta iba en torno a que usted había mencionado la clase pasada que hoy en día no existen profetas, es decir, que no hay manera de que Dios nos transmita mensajes celestiales porque no hay profetas. Sin embargo, hoy sí existen rabinos, jajamim, personas elevadas que puedan sacar estos códigos de la Torá cuando ya sucedieron las cosas. ¿Eso sí existe? Sí, podría existir. No, eso podría existir, sí. Eso Alguien sí. Que de verdad lo haga con seriedad y sin manipular, sin distorsionar, pues se puede manipular también. Yo también te puedo encontrar. Es como un ejemplo. Y vea que aprovechar ya que estamos en este tema. Dime cualquier nombre, y yo a veces lo hago, pero para hacerlo bonito, no porque de verdad, cualquier nombre, y te puedo buscar una gemataria, que es el valor numérico. Te lo puedo buscar de algo positivo, de algo negativo. Yo mismo lo puedo hacer. Claro. Me refiero, es como lo digo en Pesaj, que hay una idea que no se puede comer nuez. En Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, perdón. En Rosh Hashanah, que no se puede comer nuez porque suma... Ego suma lo mismo que la palabra het, pecado. Sí, pecado, het. Pero también suma la palabra tov, que es bueno. Entonces le puedes dar la interpretación pecado o le puedes dar la interpretación bueno, que si es como uno lo quiera buscar. Entonces te digo, se puede manipular, yo le puedo encontrar cualquier valor numérico, pero que tiene valor numérico positivo o negativo, entonces no es justo, eso es manipular, decir que esto quiere decir esto. Pero, eso es una cosa, pero por otra parte, si uno lo hace, como te dije, un rabino que tiene nivel y lo hace con seriedad y profundidad. ¿Existe hoy en día? Sí puede existir eso hoy en día. Ok, Jajam. La verdad que me gustaría pasar a la segunda pregunta porque, no sé usted, pero a mí particularmente me interesa todavía mucho más esta pregunta que creo sí puede llegar a estar ligada a lo que hablamos la semana pasada, no, hace 15 días atrás. Nosotros hablamos sobre temas de profecías y que no se pueden saber las razones, como ya lo hemos dicho. Pero alguien preguntó en el chat, ¿qué onda? Y perdón que me exprese así, pero para que se entienda. ¿Qué onda con el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh, que es lo que conocemos, y ahorita usted va a traducirlo, me imagino, de manera muy exacta, pero es lo que conocemos como visiones a futuro, personas especiales que ven cosas y que saben cosas que nosotros no vemos y que no sabemos, como que saben cosas ocultas, y es como una similitud a una profecía, creo yo. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito del tema de Ruach HaKodesh? Si existe, no existe en nuestros tiempos y hay quien lo pueda llevar a cabo, y si es lo mismo que las profecías o no. Ok, bueno, la verdad es, voy a terminar de responder tu primera pregunta. ¿Por qué decidí hacer esta segunda parte? Fue básicamente por esa pregunta que hicieron. Okay. Porque vi esa pregunta que es importante y se repitió, y vuelvo a repetir que ojalá que la persona que la haya hecho esté ahorita presente y que oiga la respuesta, porque eso fue el factor determinante que me hizo decidir que es importante esa segunda parte. Voy a explicar primero a los oyentes qué es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa una inspiración divina. Significa, no profeta, que quede muy claro,
Profeta terminó, como lo dije, hace muchos años, con Malají, el último del Tanaj que se menciona, y desde entonces no hubo ningún profeta hasta la fecha. Sin embargo, ahorita pasó un ejemplo en Lag BaOmer, y justo hace un ratito estaba estudiando la Mishnah de Pirkei Avot, que hablé de Rabbi Shimon Bar Yochai, que tuvo una visión, grandes rabinos como Rabbi Akiva, Rabbi Shomer Yochai, Rabbi Meir Balanés, esos grandes rabinos de la historia, que no eran profetas, pero tenían un nivel espiritual que llegaron a lo que se llama Ruach HaKodesh, inspiración, un espíritu sagrado que le permitían ver cosas que nosotros no tenemos la capacidad de ver. De hecho, explican nuestros sabios que en la creación, cuando se habla de los 6 días de creación, el primer día dice que hizo Dios la luz y la oscuridad. Al día lo llamó, a la luz lo llamó día y a la oscuridad lo llamó noche. Y el cuarto día dice que hizo el sol y la luna, y lo puso el sol en el día y la luna en la noche. Entonces la pregunta es evidente. Antes de haber creado el sol, ¿cómo había luz? ¿Qué es la luz que creó el primer día? Y la falta de luz que es cuando no está el sol, que es lo que nosotros conocemos. Explican los sabios que creó una luz espiritual. Una luz espiritual, el primer día, que se podría ver con esa luz, una luz de otra magnitud, que se puede ver hasta el fin del mundo y ver todo. Pero como esa luz se podía darle mal uso, Dios la escondió dentro de la Torá. Dicen, y alguien que llega a un nivel muy elevado de profundizar en la Torá, pero un nivel no nada más de conocimiento, de comportamiento, de santidad, puede recuperar, descubrir esa luz y ver muchas cosas. Wow. Okay, así dicen, está escrito en nuestros sabios. Que eso responde a la pregunta de la contradicción del primer al cuarto día. Okay. Claro. Vemos grandes jamim en la historia que relata el Talmud que hicieron milagros, como famoso Rabbi Meir Balanés. Sí, parece que tenían poderes sobrenaturales los Tanaim, ¿no? Sí, tenían poderes. Ellos llegaron a tener Ruach HaKodesh, esa inspiración divina. Ahora, que no confundamos con cualquier charlatán que manipula y dice que lo tiene. Me refiero a algunos, no, de verdad, porque pasa eso, llega, perdón que me exprese así, pero tengo que hablar con la verdad y advertir a la gente que no peque de inocentes, que le saquen el dinero por cualquier cosa, porque la prueba máxima, el que está interesado en dinero y pida por salud por tu familiar, me tienes que dar tanto. Dice, eso mismo demuestra la falsedad, que no están en ese nivel que voy a mencionar ahorita. Que claro, porque no es genuina la ayuda, ¿no, Jajam? Estaría basada la ayuda en un interés, entonces no creo que tenga el nivel para tener ese nivel. Ok, entonces eso sí cabe, si una persona, aunque ya no hay profetas, puede elevarse espiritualmente y llegar a ese nivel, no de profecía, de percibir cosas o de otra cosa muy importante. Eso lo voy a dejar para un momento. Quiero terminar primero explicando qué es Ruach HaKodesh, cómo se adquiere. El famoso Rabbi Ramjal, ¿sí? Moshe Haim Luzzatto, fue un gran cabalista y escribió el famoso libro de ética Mesilat Yesharim. Yo creo que cualquiera conoce un poquito de los libros de estudio básicos del judaísmo, conoce este libro Mesilat Yesharim. Él ahí menciona cómo se llega a Ruach HaKodesh, la fórmula. Dice, si uno quiere llegar a ese nivel de tener esa luz, recuperarla, tener esa inspiración divina y poder ver cosas que nosotros no vemos, ver cosas ocultas, dice, ¿cómo se llega? Y empieza a enumerar. Dice, Zehirut, el cuidarse de cada acción, lo lleva Zerizut, que no sea rápido en acción, después Nekiut, que sea puro, íntegro, después Perishut, que se aparte de todo, las cosas materiales, después Tahará, pureza, Hasidut, Anabá, humildad, Irat Het, Kedushá, dice todo, enumera todos los niveles. Que ahí pues ya estuvo que no, Jajam. Ya estuvo que no, exactamente. No conozco en esta generación a alguien
de que siga ese proceso. No lo estoy diciendo yo, eso dijeron grandes como el Ari, el gran cabalista Ari, ellos llegaron a esa visión, a Ruach HaKodesh, y hoy podría, pero es uno en toda la generación que de verdad que lo ves auténtico, no le importa lo material, no pide dinero a la gente, de verdad consagrado a lo suyo, buenas cualidades, humildad, respeto a los demás, dedicado será a lo muy espiritual. difícil encontrar uno. Pero sí. Entonces quiero entender que no es cuestión de la época o de la generación. No, eso no. Es cuestión eso de que la persona pueda llegar y alcanzar este nivel, que a lo mejor en nuestra generación no existe, eso puede ser, o existen contados con los dedos de la mano, pero no es cuestión de generación, Jajam. No, eso no es cuestión de generación, eso sí existe, eso sí cabe, tal vez el famoso Baba Sali, yo no creo que en esta generación no hay alguien que se vea, que ya falleció, no hace mucho, no estoy hablando de descendencia de hijos, nietos, estoy hablando de él, Rabino Abu Hatzira, que de verdad estamos hablando que no falleció hace mucho, Jajam, o sea, no fue hace 1000 años, fue la generación anterior. Estamos hablando hace 40 años o algo así. Pero bueno, lo conocí y de verdad se veía de verdad un santo que podía tener estas cualidades. Tal vez él tenía ese nivel. Pero cuando ves rabinos, con todo respeto lo digo, que entran en política, me refiero de que y cosas que no... Y criticando unos a otros y demás, no creo que llenen esta lista, ¿no? Que lo dice, y también el Jaime Vital, el rabino predilecto, el alumno predilecto del Ari, del famoso cabalista, Arizal. Él tiene, del Arizal, en un libro Sha'arei Kedushá, también ahí habla toda la fórmula, los niveles para llegar a Ruach HaKodesh. Y él llegó, pero de verdad si lo estudia, quien lo estudie, se daría cuenta que no hay. Por eso le quiero decir a esa persona, respeto, que no crea que estoy rebajando, despreciando Hazbe Shalom a cualquier gran jajam, a los auténticos, todos mis respetos, y todos los tenemos que respetar muchísimo, y tienen un nivel altísimo con Dios, pero con todo respeto, no se dejen engañar. No son aquellos que vienen a hacer América o Fortuna, claro, y vender cualquier amuleto y decirles y hacerles creer, mira, yo sé esto, con cierta manipulación. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón, pero una aclaración más, perdón. Pero incluso el Ruach HaKodesh no entra en poder decir esta persona se va a curar o tener alguna visión personal. No de un ejemplo, como la pandemia ahorita, y decir con certeza una razón, como dije antes, no las lecciones todas las podemos aprender, tenemos la obligación de hacerlo, pero decir Dios lo mandó porque por tal y tal razón, eso tiene que ser un profeta. Eso no tampoco es, el Ruach HaKodesh te lo dice, entonces. Y si tendría acceso, no lo podría decir. Claro. Porque eso lo dice además un profeta. Entonces, ¿para qué sí se utilizaría el Ruach HaKodesh? ¿Para decirle consejos a la persona para que construya su futuro de manera más digna y más correcta? ¿Eso para eso es? ¿Para qué sí se utilizaría el Ruach HaKodesh? Bueno, lo utilizaron, puedes ver las historias en el Talmud, que son grandes historias, que un ejemplo... No sé, digo, lo que relatan sobre Rabbi Akiva o alguien que pidió por lluvias, o un ejemplo, el Talmud relata que un Ham, la esposa de uno de los generales de los romanos, primero le gustó, era un Ham muy guapo, lo acabo de contar en Pirkei Avot, nada más para tenerlo. ¿Un Ham muy guapo? Era un ham, sí, no como nosotros, era muy bueno. guapo. Okay. Bueno. Y la esposa del general quiso conquistarlo, seducirlo, y trató muchísimo, y él obviamente que la rechazó, y ella se enojó. Bueno, cuenta toda la historia, que trató de decirle a su esposo como la historia de Yosef, de decirle que él la quiso seducir. Claro. Bueno, al final el esposo la conocía y dijo, no, yo sé que tú. Bueno, cuando la cachó se suicidó ella. Pero ¿qué pasó? Era una pareja, él y su esposa
eran muy guapos, los dos. Entonces después el general, cuando su esposa se suicidó, dice, ahorita como venganza, aunque no tuvo la culpa de él, voy a provocar un pretexto para matarlo y me voy a quedar yo con su esposa. Se lo relata el Talmud. ¿Qué hizo? Le dijo lo citó en Shabbat, que vaya con él, que tiene que tratar un asunto. Un citatorio del general de los romanos, que tenía... Muchos jamim le dijeron, tienes que ir o si no te va a matar, que se violar Shabbat, que es la vida. Y él ahí sí con Ruach HaKodesh dijo, no tengo que ir, Dios me va a proteger, va a pasar. Eso tuvo esa visión y efectivamente esa mañana de ese sábado, ese general fue al río a bañarse y llegó un viento, lo empujó y se murió. Ya se quitó. Pero normal tenía que violar el Shabbat porque se pone en riesgo su vida. Claro. Pero como tuvo esa visión, ahí me estoy preguntando un ejemplo para cómo se puede usar. Ya entiendo para qué se puede utilizar el Ruach HaKodesh, para ayudarte a tomar buenas decisiones, me imagino, en términos generales. Entonces decidió que no tenía, un ejemplo, ¿no? Te digo de miles. Sí, pero no para revelar razones de Dios. Profecías, claro. No para profecías. No. Alguien que va a decir, yo tengo Ruach HaKodesh y digo cuándo va a llegar el Mashiach, es un mentiroso. No llega hasta ahí el Ruach HaKodesh. Podría ser que él lo perciba o algo, pero no podría decirlo. Entonces, hoy día una última cosa. Sí. La realidad es que nos han enseñado, por lo menos eso es lo que yo he escuchado, porque mencionó, por ejemplo, el Baba Sali, que, bueno, pues, hemos escuchado de verdad milagros con él, pero sí se nos ha dicho que esta parte del Ruach HaKodesh como que se pasa por herencia. Usted acaba de mencionar el Mesirat Yesharim o Rab Chaim Vital, que traen una lista de una serie de cosas para adquirir el Ruach HaKodesh, pero yo sí he escuchado en mi vida que es heredero de tal, es hijo o es nieto de tal, y entonces tiene de verdad Ruach HaKodesh, porque parece ser como que transmite, tal y como Moshe Rabbenu le transmitió a Yehoshua Binu, así parece ser que se transmite el Ruach HaKodesh. ¿Esto lo niega completamente? Absolutamente falso. Eso es el único argumento que tendrían, porque se percibe que no tiene esa santidad. Puede ser, no puede tener un nieto, dice, bueno, mi bisabuelo o mi abuelo fue el Baba Sali, ¿y cómo venden entonces, todas esas falsas? Pues debo decir yo porque mi abuelo fue y él me lo transmitió. Está escrito claramente, Torah la Yerushai, no se transmite por herencia. Dice el Pirkei Avot también, que no es herencia, y además vemos gente, mira, más claro que Abraham vino nuestro patriarca, tuvo a Isaac, pero tuvo a Ismael. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esab. Ahora, por ser su papá Isaac, tendría que ser Esab un santo, porque se transmite por herencia. No, justamente es lo que uno con su esfuerzo, con sus acciones. Al revés vemos también gente muy mala, salieron hijos muy buenos, porque tenemos libre albedrío, si no habría libre albedrío. Eso es pura charlatanería, es como algunos también de hasídicos dicen, me heredó mi papá el ser rebe, pero tu comportamiento deja mucho que desear, puede ser tu papá era un santo, pero yo recibí el trono. En ese entonces, la realeza sí se transmitía por herencia, de la descendencia de David. Pero la Torá no. David tuvo a Shelomó, fue su hijo, él les tomó la realeza, sí, pero el nivel espiritual y la Torá son las acciones. Miren, acabo también de explicar en Pirkei Avot de un gran jajam antes de fallecer, su hijo le dijo, por favor, recomiéndame para que tenga un puesto importante, ya que tú eres de renombre y a ti te respetan todos, ya se estaba por morir, y dice, por favor, recomiéndame con los jamín para que me tomen en cuenta. Le dio una respuesta tan sabia, y es su propio hijo, y no quiso por palanca, por dedazo, apoyarlo. Le dijo, oigan bien esta respuesta, con estas palabras, le dijo, Maaseja y Carebuja, Maaseja y Jacuja. Tus acciones te van a acercar y te van a recomendar, y tus acciones te van a alejar. Que si tú te comportas correctamente y tienes sabiduría, no necesitas mi recomendación. Eso es lo que te va a recomendar.
y si haces lo contrario, por más que yo te recomiende, igual te van a alejar. Muy sabia la respuesta de este Jajam. Entonces, eso no existe. Puede tener lo que se llama Zehut Avot, méritos de los padres, para que se le facilite el camino, pero al final es su libre albedrío, y si él no tiene un comportamiento como esto que mencioné para llegar a Ruach HaKodesh, no puede llegar a Ruach HaKodesh. Y no lo digo yo, lo dice el Mesilat Yesharim, y de vueltas, sé que lo que hablo es fuerte, y hay quien les puede molestar y decir, ¿cómo me atrevo a decir? Pero yo estoy diciendo, transmitiendo lo que está escrito en nuestras fuentes. Digo, no es mi opinión personal. Y sí me duele que la gente a veces se deje engañar y hasta den su dinero y poner expectativas falsas, y alguien que los espantó. Yo veo que no tienes que ir a Miami porque te puede pasar algo, espantar de algo que no tiene ningún fundamento. No existe eso no cabe. Además, nosotros, aunque hay algún destino, podemos cambiar con nuestras acciones nuestro destino. Israel le mala minamazal, estamos sobre la suerte, la podemos cambiar. Entonces, decir cosas para impresionar y para manipular y a veces asustar a alguien y sugestionarlo es algo totalmente fuera de lugar y negativo. Entonces, de verdad, por amor a la gente que no caiga en esas trampas, lo recalco. No vengo ni juzgo a nadie ni critico a nadie, yo nada más digo los criterios que tiene la Torá para que califica quién tiene Ruach HaKodesh y quién es profeta. Ok, Jajam, me gustaría hacerle una pregunta muy directa, muy clara, muy concisa, y la verdad me atrevo a hacerla porque sé que así de igual manera usted la va a responder sin pelos en la lengua. ¿Usted recomienda hoy en día, hablemos claro, usted recomienda hoy en día de ir con un Jajam de estos que se conoce, que te dicen el futuro, que te dicen que hagas cosas para cambiar tu suerte? Estas personas, estos Jajamim que te ven a la cara, a los ojos, o que te leen la mano, yo que sé, o la mezuzá, este tipo de Jajamim que parecen mostrar que tienen Ruach HaKodesh. Cuando vienen a México o cuando nosotros vamos al exterior, ¿usted nos recomienda o no ir a visitarlos? Así de clara es la pregunta, y me gustaría que así de concisa también sea la respuesta. Bueno, si quieres concisa y concreta, no. Ahora sí voy a explicarlo. Okay, bueno, no, porque habrán muchos aquí en el Zoom que han ido y no sé, vamos a ver si les funciona o no les funciona. Por eso, no puedo ser... pero que han ido y les gusta ir. Sí, entonces, no es blanco, no es blanco y negro, por eso te digo, si me pides, insistes conciso y concreto, pero déjame explicar. Sí, no es blanco y negro, hay tonalidades, y quiero explicar muy bien, porque es un punto, tal vez la pregunta más práctica de todas las que estuvimos viendo, es significativa porque es algo que sucede y uno a veces se hace esa pregunta. Aquí hay dos tipos y dos recomendaciones, una positiva y una negativa. ¿A qué me refiero? Si uno va con un Jajam, el primer requisito, aunque no tenga Ruach HaKodesh, pero que sea un Jajam auténtico, que sea de nivel espiritual, que tengan conocimientos de Torah de verdad, porque antes de llegar a dar verajot o a todo eso, primero hay que estudiar la Torah profundamente, no cualquier ignorante que se pone una barba larga y que dice mi abuelito fue tal, y ya empiezo a vender verajot y a adivinar el futuro y a todo eso. Un jam auténtico, y hay que investigar muy bien. Por algo, los grandes jamín también en Israel, mencioné la sesión pasada, mencioné Rav Shach, mencioné grandes que no recomiendan nada de esas cosas, dice no es el camino que nosotros tenemos en la Torah, por algo lo hacen. Pero vamos a hablar de un jajam que uno sabe, bien reconocido, y un jajam que se ha reconocido no por la gente que tiene cola porque la gente busca lo místico, busca la magia, y todos quieren que con una bendición le resuelvan todo, y que le den un amuleto y con eso se resolvió. Por eso tienen colas largas. Eso no quiere decir que sea reconocido. Reconocido que tenga sabiduría de Torah real, que su comportamiento, como dije antes, sea ejemplar, que no sea interesado, ¿no?, por el dinero y demás.
con eso sí tiene sentido que ir a pedir una bendición. Y voy a explicar por qué. Pedir una verajá a una persona de alto nivel espiritual, sí eso está en las fuentes y sí cabe. Pero os voy a decir por qué, tiene una lógica eso, una razón de ser. Hay una frase que dice, Tzadik gozer, Akadosh Baruj Hu mekayem. No me acuerdo si hablamos la vez pasada de este tema, que cuando un tzadik decreta algo, Dios se lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios, la forma de recompensar a la persona, está escrito que paga con la misma moneda, como lo que se llama en hebreo midah keneged midah. Dice, acorde a tu acción, también de la misma manera lo que se conoce como ojo por ojo, diente por diente, coloquialmente. No, eso es venganza. No, aquí es otra cosa. Midah keneged midah, que es como tú te comportaste, ayudaste a los demás. De la misma forma te lo recompenso. Con la misma moneda, sí, esa es la forma de decirlo. Ok, entonces, con una persona que de verdad hace la voluntad de Dios, que dice, cuida los preceptos de la Torá, la estudia, es correcto con el prójimo, ayuda a los demás, hace los preceptos que Dios nos pide. Dios le dice, como lo que yo pedí, tú cumpliste, yo te pago con la misma moneda que lo que tú pidas, yo voy a cumplir. Okay. Por eso es el dicho que dice en el Talmud, Tzadik gozer, el tzadik verdadero, gozer, decreta algo, y a Kadosh Baruj Hu mekayem, Dios lo cumple, porque le dice como, lo que yo decreté, tú cumpliste, entonces voy a cumplir lo que tú decretas. No es a fuerzas, a veces hay destino que no tiene que ser así, pero hay esa tendencia y esa posibilidad. Por eso, tiene sentido ir con una persona que de verdad es tzadik y decirle que él le pida a Dios, que sea de corazón, que Dios le dé refuah shelema, que le dé salud, que le ayude en esto. Y no quiere decir que a fuerzas va a suceder, porque puede ser que la prueba de él era esa y Dios sabe por qué. Claro, pero esto sí tiene sentido, el hecho de ir a pedirle una verajá. Exactamente. Pero mi pregunta no iba por ahí. No, por eso estoy explicando. Ir a pedir que adivine su futuro, eso no está correcto. Porque aunque lo haga, primero que puede ser charlatán y decir, y aunque lo haga, no está correcto porque no cabe indagar en el futuro, porque como dije, acorde al comportamiento de la persona, somos arquitectos de nuestro destino, lo podemos cambiar con nuestro libre albedrío. Entonces, aunque lo sepa, igual está mal que lo diga. Entonces, y además que, como dije, ya entra en Ruach HaKodesh y en profecía, que no creo que haya hoy en día, y si sí, no es de los que será alguien oculto. La verdad, Jajam, que esta es una respuesta muy controversial y polémica porque va a cambiar la forma de pensar y de actuar a lo mejor de mucha gente de nuestra comunidad, que usted y yo sabemos que sí acuden a este tipo de rabanim, no nada más a pedir una verajá. Si vas a pedir una verajá, claro que sí, como usted mencionó, pero sí acuden para que les digan el futuro, para que les den una pócima mágica, o para que tomen un agua y con eso se van a curar. Es decir, la gente como que todavía cree en eso un poquito, pero usted hoy está diciendo, no hay que creer tanto en pócimas mágicas. Sí, no, de hecho no es correcto ir a indagar, que si yo sé que hay morbo y hay interés y que la gente lo busca por naturaleza, porque todos queremos. Yo también, si sabría que hay alguien que de verdad tiene ese nivel y me puede cambiar mi vida y me hace algo más, seguro que voy a ir a pedirle. Hubo casos, en el caso de Rabbi Shimon Bar Yochai, lo acabo de contar ahorita, que hablé de él, que cuenta de una pareja, eso lo cuenta el Talmud, una pareja, el Midrash, que no tenía hijos, tuvieron 10 años, querían divorciarse, fueron con él, pero se querían. Entonces les dijo, así como se casaron haciendo una fiesta, ya que se quieren, ya quieren divorciarse porque él quería tener hijos, divórciense haciendo una fiesta también, así relata. Total, hacen un banquete, él le dice a su esposa, como la quería, le dice, mira, lo siento, quiero cumplir con tener hijos, toma lo que tú quieras, lo más valioso que hay en la casa, y llévatelo y vete a casa de tus papás. Hacen la fiesta, ella lo emborracha, a él le da de beber, cuando se espera, se quedó dormido,
y se lo lleva a casa de sus papás. Cuando él despierta, le dice, ¿qué hago aquí? Le dice, tú me dijiste que tome lo más valioso que hay en la casa y me lo lleve a casa de mis papás. Y te hice caso. No quería divorciarse. Y termina contando que fueron de vuelta con Rabbi Akiva. Perdón, dije Rabbi Shimon Bar Yochai, eso fue con perdón, sí, Rabbi Shimon Bar Yochai, perdón, de los dos, sí, perdón. Y les da una verajá y le dice, no se divorcien, y pidió a Dios que tengan un hijo, y así sucedió. Les dio una bendición y tuvo el siguiente año, le nació un hijo y siguieron juntos con amor, como estaban. Vuelvo a repetir, un Rabbi Shimon Bar Yochai, que tenían esa visión, cabe pedir una verajá, pudo ver eso, les dijo no se divorcien, van a tener un hijo. Ojalá que tuviésemos hoy un Rabbi Shimon Bar Yochai o alguien similar. Okay. Pero eso no fue indagar, eso es una bendición, un deseo, le pidió a Dios. Y se aplicó lo que dije, que el tzadik decretó y Dios le respondió, porque él lo pidió y como él cumplió su palabra. Pero no es que fueron a ver, indagar, adivíname si viajo, si hago este negocio, como lo dije la semana pasada. ¿Quién lo dijo? El Baal HaTanya, uno de los grandes, de verdad, cabalistas y de hace más de 200 años, el Baal HaTanya, que dijo que me vienen a preguntar aquí de comercio, de salud, vayan con especialista en comercio, a los doctores para preguntar de salud, no a mí. Una verajá es una cosa y otra cosa es pedir que qué hago, si hago este negocio o si... Yo sé que hoy muchos practican así, pero él mismo se enojó por eso, fue lo que le mencioné la semana pasada. Okay, digo, un consejo siempre de una persona inteligente, sabia, cabe, pero no de forma absoluta. Voy a poner un poquito el dedo en la llaga y estoy viendo en el chat que una persona preguntó y me gustaría hacerla públicamente. Me parece que se llama Malka Leiderman. Buenas noches, la veo aquí en pantalla. Muchas gracias, Malka, por tu pregunta. Se me hace interesante. Ella dice, ¿y qué pasa los que van donde el Rebbe de Lubavitch? ¿Qué piensan mandando cartas y yendo allá como que se les va a cumplir todo lo que puedan? Habría que entender el contexto. El Rebbe de Lubavitch ya murió, ya falleció, y las cartas se la mandan a su kever, a su tumba, para ver a ver qué hacen. O sea, en las cartas mandan preguntas, Jajam, ¿abro o no el negocio? Y no sé cómo les responde, ¿no? Pero pues ellos creen que les responde. Bueno, esta es una pregunta de Malka que creo que tiene mucho sentido con lo que estamos hablando, Jajam. Absolutamente. Y quiero ser cuidadoso, en este caso, digo, no quiero hablar de ellos porque yo todo lo que hablé hasta ahorita no hablé de nadie en particular. Correcto. Ni juzgo a nadie y me cuido. Aquí se pone un poquito más difícil si ya mencionaron un grupo. Que no creo, como dicen, hablar ni la sonará de nadie, yo dije, como lo dije la vez pasada, que le queda el saco, que se lo ponga. Claro. Yo estoy diciendo las reglas como son. Pero hablemos del concepto, sin el grupo, el concepto de mandar cartas a una persona ya muerta. Ok, justamente la semana pasada recibí un video que me mandaron por WhatsApp de un grupo hasídico, no son ellos, no se lo he hecho, un grupo hasídico que estaban haciendo, y justo todavía en la pandemia, con todo y todo. ¿Bajas tú a Leila y yo a Karen? Perdón. Bueno, está bien, yo bajo a Leila y tú a Karen. Ok. Bueno. Ok, voy a silenciar. Okay. Bueno, entonces estaban invitando al Rebbe, al rabino que había fallecido, que suba la Torá, que suba el Sefer, y se quedaron todos callados y de repente respondían amén, como que contestando la verajá de él, todo con un show. Yo cuando vi este video, lo que comenté, eso yo también lo puedo hacer, que en vez de invitarlo a que suba el Sefer, que lo inviten a que cargue el Sefer. Eso es lo que quiero ver. Cuando lo inviten a que cargue el Sefer, ya fallecido, ya es otra cosa, pero hacer el show, que lo invitan a él, es muy fácil. Es decir, mando una carta y recibí esta respuesta porque pasó una paloma y con eso ya. Entonces no hay que impresionarse de esas cosas. Respeto las creencias de cada uno, de cada persona,
pero cuidado, como lo dije también la vez pasada, de no pasar la línea, que es una línea delgada de respeto y admiración a un rabino, que eso es muy válido. Dice, de hecho está escrito que respetar a un gran jajam es como respetar a Dios porque está transmitiendo las palabras de Dios. Pero la línea es delgada, de ahí a idolatría. Podemos respetar y admirar el valor de la Torá, del conocimiento, esto es como respetar a Dios porque está transmitiendo las palabras de Dios, o idolatrar. Dice, el cótel, como los dije también, podemos considerar un lugar que ahí estaba el Bet Hamikdash, rezarle a Dios, no al cótel, y no poner un papelito y esperar que el cótel me responda. Dice, le estoy rezando a Dios, y en un lugar que hay más energía. Lo mismo, voy con un rabino que tiene un nivel espiritual y pido una bendición que él le pide a Dios, eso es una cosa, o lo mismo una tumba, lo mismo se puede idolatrar a una tumba. Hay gente que viaja en Rosh Hashanah, dejan a la familia, se van a Ucrania, no, de verdad, y todos en condiciones... Me encanta, jajam, me encanta, sin pelos en la lengua. Es de verdad, y prácticamente llegan a idolatrar ahí. Y ese lugar, no es, se le pide a Dios. Nosotros decimos también el Ade Meir Anenu, Dios de Rabbi Meir, que tuvo un nivel espiritual, respóndenos, pero por el mérito de él, o por el mérito de nuestros patriarcas, pero no los idolatramos, ni a Moshe Rabbenu, que el nivel que tuvo, lo mencioné creo, que Dios no permitió que se conozca su tumba para que no lleguemos a caer en eso, por ser algo tan importante, e idolatrarlo. Claro. Entonces es una línea que hay que separar y dividir, y cuidado de no hacerlo correctamente, porque vemos en una prohibición de la Torá de idolatría. Ok, jajam. Estoy hablando de vuelta a la pregunta que hicieron, no me quiero referir a nadie, a ningún grupo. No, hablamos del concepto general. Estoy hablando del concepto general y no juzgo ni digo qué nivel tiene eso, no sé quién para hacerlo, y que quede muy claro. Yo lo único que me limito es hablar con fundamentos, por eso traje la vez pasada todo lo que está escrito, y ahorita traje el Mesilat Yesharim, que dice que es cómo se llega a Ruach HaKodesh. El que cumpla eso, mis respetos. No estoy diciendo que fulano lo tiene, fulano no. Si alguien reúne todos estos requisitos que se menciona, me quito el sombrero y mi admiración, pero no gente que es evidente, que ni tiene conocimientos de la Torá, y les piden dinero a la gente y vienen afuera a hacer dinero, y dicen cosas que no, que sin fundamentos, es obvio que eso no. Ok, nos quedan 10 minutos, me gustaría leer un comentario más del chat, que creo que también es muy puntual, muy correcto, y después hacer una última pregunta, jajam. Entonces, para no darle vueltas, el comentario del señor Alberto Ambe, que usted y yo conocemos perfectamente, un gran caballero, yo así lo digo con todo el sentido de la palabra, un caballero de nuestra comunidad, dice así: se dice coloquialmente cuando se dan consejos después de que ya todo sucedió, que es muy fácil hablar a toro pasado, es una expresión. Esto lo digo porque creo que no han de tardar en decirnos que lo del coronavirus ya estaba escrito, como lo dijimos al principio de la clase. ¿Qué debemos pensar si esto sucede? Bueno, creo que, también mis respetos a Alberto Ambe, también lo aprecio mucho, y gracias a Dios también que, se recuperó. Lo mencioné hace un rato en la primera pregunta, de que decir algo, descubrir si es que es verdad, si alguien lo hace con nivel y todo, de lo que pasó, eso cabe, pero decir algo que va a pasar, por eso lo dije con esas palabras, después que pasó, sin ese dicho que mencionó, pero sí lo dije, después que pasó, eso ya no significa nada. Okay. Y que en la Torah puede estar todo oculto, puede estar, pero predecir antes de que suceda, ahí nadie lo vería que está escrito. Correcto. Sería ya predecir y se quita el libre albedrío, además. Parte de lo que habíamos hablado entonces. Jajam, última pregunta, y no sé cómo se va a librar de esta, es decir, no sé cómo la va a esquivar. Usted y yo, Baruch Hashem... No trato de esquivar ninguna pregunta, ¿eh? No. Y si no me expresé. Lo que es cierto, lo reconozco y digo, yo trato de verdad.
puedo equivocarme, pero me esmero muchísimo en buscar la verdad, en ser objetivo, en investigar, en buscar las fuentes y no lo que sea superficial, pero no lo voy a evadir. O Okay. no sé, o A eso me refería, o no. A ver si lo va a evadir o no, correcto. Jajam, usted y yo, por el oficio que tenemos, gracias a Dios, recibimos muchos comentarios de la gente. Y como le dije al principio, las personas van con este tipo de jajamín para que les digan el futuro, para que les aconsejen, no que les aconsejen, para que les den estas pócimas mágicas, hablando del tema del Ruach HaKodesh y de rabinos que dicen tener Ruach HaKodesh. Y la retroalimentación que nos dan es que en muchas ocasiones sí le atinan, que en muchas ocasiones como que sí salvan su vida, salvan el panorama, solucionan el problema, el negocio pegó. Es decir, parece ser, usted nos dice que no es recomendable ir y ya nos explicó los argumentos, pero ¿qué le podría decir a todas las personas que han ido y que sí les ha funcionado? Jaque mate. Bueno, es lo que te iba a decir, creíste que es jaque mate, pero el ajedrez tiene muchas jugadas. No, y de ajedrez usted sabe más que yo, eso seguro. Bueno, no. Mira, tal vez tocaste el punto, pusiste el dedo en la llaga, el punto más difícil, porque justamente ese es el problema por el cual tanta gente sigue. Y te voy a decir rápido varios puntos para responder a tu pregunta. Mira, en primer lugar, que hay muchas cosas, y me consta porque yo oí testimonios y cosas que me contaron, muchas cosas que cuentan que la gente se hizo una idea y le exageran porque, un ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Alguien fue, una mujer embarazada, y le dijo, vas a tener hombre. Y tuvo un hombre. Bueno, había 50% que tenga hombre, que uno puede adivinar. Pero esa mujer dijo, no, el rabino me dijo y todo, y otra persona le agrega algo que lo deduce, y muchas, cuando le dijo a otro, y eso me consta también, a otro que iba a tener hombre y no tuvo hombre, esa no lo contó la que sí, ¿me entiendes? Que igual había un 50% que suceda. Eso es por una parte. Por otra parte, existe el concepto de verdad. Alguien inteligente y sutil, y aprovechándose de una persona con buenas intenciones pero inocente, se manipula. Me refiero muchísimo. Alguien le pregunta, a ver, ¿quién es en tu familia que se llama así? Y un nombre es clásico, Sara, o que sea. De repente, uno sí dice, así, ¿cómo supo? O tienes un problema en el estómago. Digo, un porcentaje muy elevado de la humanidad tienen problemas de digestión con toda la basura que comemos, de la forma. Entonces ya lo fue, hay una forma psicológica, lo fue atrapando. Ya uno se enganchó, que él sabe lo que tengo, y entonces otras cosas que no era, pero lo dijo así, también supo esto y me adivinó. Que ese es otro punto. ¿No? Te digo varios puntos al respecto. Que dos. Llevamos dos. Sí. 3, existe la intuición. Me refiero, existe una intuición que hay gente, el Maimónides, el Rambam, en el libro famoso Moreh Nebuchim, Guía de los Descarriados, que es un libro muy profundo de filosofía, él usa un término, dice, Hakoach HaMeshaer, la fuerza de intuir ciertas cosas, y existe en la mente humana, y a veces uno tiene esa capacidad, esa facilidad de intuición, y entonces llega a ser, pero eso no tiene que ver con Ruach HaKodesh. Número 4, eso es una fuerza de intuición, pero hay otra cosa que hay fuerza mental, aunque como mentalistas, ¿no? Me refiero de que eso no tiene que ver con religión ni con espiritualidad. Sin entrar mucho en el tema, lo que es cierto, lo que no, pero la mente es muy poderosa. Y además de eso, hay un ejemplo. Hay, ¿cómo se llaman? Iridiólogos, que ven el iris del ojo. Que eso es un estudio, una enfermedad. De repente puede estar observando, se dio cuenta que del iris, que tiene esta enfermedad y todo, ya empezó a
a decirle, tú tienes este problema, y después le vas sacando la conversación, el otro no se da cuenta, le sigue dando él misma información, y después la usó como si la adivinó, y uno se impresiona, se sugestiona, y ya de repente... Ya está enfrascado, ya está dentro. El otro le agrega sal y pimienta. Es impresionante, ¿verdad? Lo que se puede lograr, más que todo con una persona con buena voluntad, inocencia, que va con la mejor, y cae bajo las redes y se impresiona. Ahora, en el caso que de plano no fue manipulación, no, de verdad adivinó el futuro, no significa tampoco que sea Ruach HaKodesh. Ah, no, ya iba a decir, no, a lo mejor nada, ese sí es uno de ellos. Hay fuerzas de tumá, de impureza, también, y hasta ahí, que hay otras formas, existió en la historia hasta brujos, la Torah lo condena, y demás, uno puede tener, eso es en el caso extremo, pero hay que pasar toda esta lista y más detalles que no quiero ya extenderme tanto, hasta conozco, hay fraudes conocidos que se atraparon en Israel, que hoy en día más con la información que hay en internet y todo, que ponían a sus ayudantes, hicieron fortunas a grabar afuera y hacían que hacer trampas, como lo hacen ciertos magos claro. o ¿cómo se llama? O pseudo brujos también, que Israel salió en los periódicos, ¿no? Que atraparon también a pseudo cabalistas que sacaban fortunas a la gente, que hoy con la tecnología hay tanto alcance, ¿no? De investigar y de documentarse, y después lo impresionando a la persona, como las adivinas que te leen la mano y todo, y hay muchas, y hay cosas que puede tener algo de verdad en alguna cosa, pero no quiere decir que sea Ruach HaKodesh, que no es una persona santa, eso es lo que quiero decir, que existe alguna fuerza mental, alguna intuición, alguna sugestión, hay mil cosas, pero eso no es prueba, que aunque todo eso sea cierto, que la mayoría de los casos ni son, como dije, alguien está preguntando ahorita, ¿y los mediums? También existe un medium y la Torah lo acepta. Yo sé que muchos no van a creer, pero hoy casi prácticamente no hay de ese nivel, pero la Torah habla de eso, relata que el rey Shaul fue con el profeta Samuel, después que había fallecido, con una medium, con una bruja, y lo convocó. Y el profeta lo regañó. ¿Por qué hiciste eso? Está prohibido. La Torah dice, Lo tidrosh el ametim, no invoques a los muertos. Que técnicamente se puede hacer, no quiere decir que era una santa la bruja que lo hizo. Claro. Puede tener el poder de hacerlo, vuelvo a lo mismo. Hay muchas fuerzas negativas, por eso hay la magia negra y la magia blanca. Entonces no quiere decir en el caso más extremo, que de forma sin manipulación y sin nada, que comprobado 100% algo que era imposible saber y todo, que no le sacó y supo, igual eso no significa, no tiene que ver con Ruach HaKodesh. Que quede muy claro. Muchas gracias, quedó clarísimo, la verdad, que son en puntito de las 9. Pero quiero agregar un detalle más, sí, porque en la propaganda se puso que sí podemos saber. Esa fue también la pregunta. Que cuando no sabe nada, uno sí sabe, ¿no? Sí, eso es lo que dije, pero después en esta segunda pusimos que sí podemos saber. Correcto. Realmente, lo único que podemos saber, y eso es un consejo que le doy a todos, es que nosotros tenemos, como dice en la Torah, Tamim tiyei Hashem Elokeja, compórtate íntegramente con Dios, ten fe en Él, haz lo correcto y saber que a la larga Dios nos garantiza, eso sí, no vamos a recibir cosas positivas. Puede ser que uno en el camino pase pruebas y tenga sufrimientos, pero a la larga lo único que funciona, no magia, ni amuletos, ni ver el futuro, lo que sí funciona, compórtate, haz lo que Dios te está pidiendo, buenas acciones, sé íntegro, y eso sí vas a saber tarde o temprano, a veces en el otro mundo en toda la eternidad, a veces al final, a veces, pero lo que puedes saber, eso seguro que eso tiene consecuencias positivas. Pero saber lo que pasa en el mundo, el fondo, el porqué de las cosas, la palabra es una sola, nada. Okay. A menos que no conozca algún profeta que resucitó, que no sé, en la época, pero por lo menos nada más los profetas tampoco ellos podían saber.
Dios se lo decía. No es que Claro. ellos adivinaban, Dios se los decía. Entonces, no somos Dios, ubiquémonos en dónde estamos. Somos seres humanos, estamos limitados, las cosas tienen razón de ser aunque no las entendamos. Dios sabe, Él sí sabe el porqué de las cosas y todo tiene una explicación. Nosotros no sabemos nada. Lo único, si queremos consecuencias de venir al futuro, hagamos lo correcto, actuemos correctamente y eso nos va a traer cosas positivas. Pues bueno, Jajam, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nada más le comento que en el chat nos están agradeciendo por la clase, por la claridad en las palabras, por la transmisión. Pues muchas gracias a todos por sintonizarnos, es un gusto y un placer, gracias por la confianza. Bezrat Hashem, estaremos mandando publicidad para el siguiente tema, para el siguiente Pelos en la Lengua, fecha y horario, que será Bezrat Hashem también jueves por la noche. Ya mandaremos publicidad. Jajam, gracias, buenas noches. Sí, ok, yo creo que también cumpliendo siempre, hasta ahorita, sin pelos en la lengua, porque eso hay que decirlo sin pelos en la lengua, porque lamentablemente muchas veces no se da la información correcta. Al 100%. Por eso quiero... 100% estamos, o está más bien dicho, cumpliendo cabalmente con el título o con el nombre de la entrevista, Sin Pelos en la Lengua. Gracias, Jajam, por todo. Buenas noches a todos, Shabbat Shalom, que pasen un fin de semana maravilloso. Y gracias por la atención de todos, de estar aquí una hora juntos platicando. Gracias. Gracias, Raúl, pronto, como siempre, de primera. Bueno. Muchas gracias a usted, Jajam. Nos vemos pronto, si Dios quiere, por Zoom. Sí. Hasta luego. No, ojalá que ya personalmente, ahora sí, ojalá, que ya lo pronto, Dios mediante. Bezrat Hashem, Dios quiera. Gracias, Jajam. Buenas noches. Estoy pidiendo, no digo que así va a ser, no soy profeta. Yo le pido a Dios que ojalá que pronto, no confundan que digan que yo dije. No, al revés. Todos esperamos que Bezrat Hashem sea pronto y hay que pedir mucha tefilá, que solo así se revertirá esta situación. Gracias, Jajam. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Bye.